Bueno, hoy hablamos acerca de la gestión Milei, pero orientado en un aspecto, ¿no? En las formas del presidente a la hora de hacer algunas críticas con quienes piensa diferente o tal vez votan algunas de las leyes que ponen en riesgo el equilibrio fiscal. Y entonces nos encontramos entre la libertad y el riesgo del autoritarismo. Y para abordar este y otros temas, nos acompaña hoy el politólogo, profesor universitario también, Daniel Gataz, y amigo de nuestro programa. Daniel, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por venir. Para mí es un honor, como siempre. Primera lectura para comenzar del momento político actual. Bueno, es un momento político sumamente complejo, te diría demasiado complejo para las necesidades que tenemos de tender puentes de plata, en el sentido de buscar caminos de encuentro, ¿no? Un país que está con muchísimas dificultades y muchísimos agravios. Particularmente siempre a mí me gusta destacar este tema, esta problemática que se da en las redes sociales, ¿no? Que se nota la enorme virulencia, la enorme violencia verbal que hace que no podamos encontrar un camino, insisto, de encuentro que nos lleve a una salida racional, ¿no? Claro. Y puntualmente nos centramos en este análisis, en este estilo de gestión que lo ubica el presidente bastante violento, muchas veces en sus formas, lo que aumenta la tensión, lo que va en contra de tender puentes y demás. Pero partimos de la base de esta semana, particularmente ha sido caracterizada por esto, ¿no? Por un lado, con críticas a periodistas que cuestionan la defensa a la postulación del juez Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia, el intento de cercenar el acceso a la información pública, entre otros temas. Bueno, este viernes cruces con la expresidenta Cristina Fernández. Y bueno, nos planteamos esto, ¿no? La relación entre la libertad y estas actitudes un tanto autoritarias. Sí, te incluiría también la problemática de la AFI, ¿no? De todo lo que significan los 100.000 millones de pesos solicitados, sí, que son fondos reservados, cuando en realidad, por otro lado, le están negando a los jubilados una posibilidad de un aumento, aunque sea del 7%, si no hubieran vetado en la totalidad la ley. Claro. Lo que quiero decir es que hay una actitud del presidente bastante violenta, bastante extrema, te diría, puntualmente con aquellos que piensan diferentes, y no solamente eso, sino que repostea él a través de las redes sociales, por eso hablé de las redes sociales al principio, repostea cuestiones bastante violentas, ¿no? Más allá de lo que él mismo expresa. Entonces me parece que no es un momento para una situación de esa naturaleza, porque seguramente en algún momento el presidente va a necesitar el acompañamiento del Congreso. Claro, y en este contexto que estamos viendo, ¿cómo lo ubicás en lo histórico, en situaciones que ya hemos vivido en la Argentina? Mira, si vos me permitís hacer un reconto chiquitito del surgimiento del liberalismo, del concepto del surgimiento del liberalismo, yo digo que yo siempre lo sitúo en Francia, más allá de que Adam Smith era escocés, siempre lo hablamos con Roberto, que David Ricardo era inglés. Digo, ¿por qué en Francia puntualmente? Porque en Francia nace con un movimiento que se llamó la fisiocracia. La fisiocracia era el gobierno de la naturaleza, pero curiosamente era encabezado por un señor que se llamaba Francisco Quesnay, que integraba la Corte de Versalles, que era profundamente liberal en el campo económico, pero profundamente autoritario en el campo político, porque justamente acompañaba el absolutismo monárquico. Entonces digo, y siempre he planteado, ¿no?, esta posibilidad, porque en países que tomaron el liberalismo como una gran bandera, como Inglaterra, Estados Unidos, las cosas funcionaron de una manera distinta a lo que pasó en Latinoamérica. Pero en Latinoamérica las cosas no fueron tan parecidas, ¿no? Porque hemos tenido algunos personajes que se han llamado liberales en la Argentina, especialmente en los últimos 30, 40 años. Tengo algunas menciones: Crescero Bacena con Onganía, Álvaro Alzugaray, que más allá de que estuvo en el gobierno de Frondizi, que fue un gobierno cuasi democrático, te diría, también estuvo en gobiernos autoritarios, Martínez Dios, bueno, y algunos otros personajes. Digo, me parece que necesita el liberalismo económico una reivindicación del liberalismo político, más allá del liberalismo económico, porque en realidad
estamos todos de acuerdo en los derechos de primera generación, ¿no? El derecho a la posibilidad de vivir en libertad, de vivir en paz, de vivir, para decirlo de alguna manera, ¿no? Así es. Pero también hay que respetar los derechos de segunda generación, los derechos de tercera generación, los derechos sociales, los derechos laborales. Y yo creo que hay una afectación muy significativa a estos derechos de segunda y de tercera generación, producto, por supuesto, de necesitar acomodar toda esta situación tan compleja que tuvo que aceptar Milei, digamos, siendo presidente, pero, digamos, con un método un poco menos violento, ¿no? Claro. A los efectos de generar más empatía, ¿no? Yo creo que esta es la palabra, ¿no? Hay que tener empatía con los sectores que más están sufriendo. Claro. Y sin tocar el aspecto económico, que hoy es uno de los sustentos del gobierno, y continuando con este planteo que más tiene que ver con lo político, más allá de estas actitudes y esta violencia que marcamos y este sesgo más autoritario, pareciera que a la sociedad no le afecta esta forma, porque los niveles de popularidad siguen constantes para el presidente, y esto responderá a que llega por un descontento grande de la sociedad por lo que ya habíamos vivido en el país, por eso emergió la figura de Milei particularmente. Entonces, ese descontento que sigue teniendo la gente con lo que ya se vivió, ¿le da sustento todavía para, permitirle crédito, digamos? Sin lugar a dudas que le alarga la luna de miel. El mejor socio que tiene Milei es Alberto Fernández. Claro. Esta tragedia que nos hemos enterado, este verdadero papelón, ¿no? de este personaje, y más aún sumado a lo que ahora se ha sabido con respecto al tema de la cuarentena, ¿no? Claro, la cuarentena, el manejo por cuestiones eminentemente políticas. Y yo digo que Milei llegó por la tragedia de lo que fue el kirchnerismo, pero hoy por hoy sigue subsistiendo y va a seguir subsistiendo, y por eso tiene una popularidad todavía bastante alta, más allá de la enorme recesión que hay, ¿no? De la enorme recesión, del aumento de la tasa de desempleo, de un tipo de cambio atrasado, y más allá de esta obsesión también de un déficit cero que obliga, por supuesto, al Banco Central a limpiar, a absorber todos los pesos que andan circulando y que eso impacte en los niveles de consumo. Es decir, la luna de miel de Milei se ha alargado, se ha estirado gracias a todo este problema entre Fernández. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pero Fernández, el tema Fernández, Fabiola Yáñez han sido... pero por supuesto. Claro. Usando un lenguaje futbolista, así que se la dejaron ahí en la línea, ¿no? Para que sí, se la dejaron picando. Sí. Y mencionabas recién lo económico, y claro, obviamente que uno de los caballitos de batalla del gobierno es reducir la inflación. Sí. Que tal vez no está bajando los niveles esperados, pero fue drástico el descenso, y tal vez buena parte de la sociedad, cuando tiene que hacer algún tipo de compra, siente la sensación de que las cosas no aumentan, y eso era algo que veníamos padeciendo tiempo atrás. O que aumentan menos de lo que aumentaban. O que aumentan menos, sí, porque veníamos de una situación muy compleja. Yo digo, Daniel, si en diciembre el índice inflacionario fue del 25%, y al mediodía vi por los canales de televisión de Buenos Aires que se está pensando que este mes el índice va a ser 3,8, en 9 meses... Es notable eso. Sin lugar a dudas, lo que sería un escándalo para otro país, ¿no? Claro, sin duda. 3,8. Imagínate vos que Estados Unidos, por ejemplo, tiene el 2% anual. Claro. Bueno, la mayoría de los países desarrollados, pero es un logro realmente importante, significativo, pero tiene un costo social elevado, claro, ¿no? Entonces hay que ver cuánto la población está dispuesta a soportar Y todavía no se están viendo señales de reactivación. No, ninguna prácticamente, salvo alguna actividad en particular. No hay una reactivación económica, no aumentan los niveles de consumo porque los salarios reales han caído de manera muy significativa. Bueno, el caso nuestro puntualmente, perdón que sea autorreferencial, pero el caso de las universidades nacionales es un tema complejo, ¿no? Porque puntualmente hemos tenido procesos inflacionarios del 4, el 5, el 7% en todos estos últimos meses, y te ofrecen, parece a título de burla, un 3% de aumento, ¿no? Entonces, claro. Sí, sin dudas. Y en este contexto, ¿cómo ves a la oposición en esta relación con el gobierno, en esta situación que estamos hablando de un estilo de gestión, y una oposición que no tiene liderazgo, que digamos también está en un limbo, ¿no? Sin lugar a dudas, pero estas actitudes violentas de Milei yo creo que lejos
de conseguir los objetivos que alcance, está logrando que la oposición en alguna medida, y que no tiene nada que ver porque son el agua y el aceite, por ejemplo el kirchnerismo y el radicalismo, estén encontrando puntos de encuentro. Claro. Cosa muy curiosa, ¿no? Es decir, sin querer, el enemigo, lo que vos querés dividir, en realidad se está uniendo producto de una actitud, yo creo que de muy mal asesoramiento por parte de algunos personajes que tiene al lado Milei, como el caso de Santiago Caputo, puntualmente, y de su propia hermana, porque de su propia hermana, a quien no le conocemos la voz, ni a ella ni a Santiago Caputo, también tiene una concepción aparentemente bastante autoritaria, porque expulsan a todos aquellos que no piensan como ella, ¿no? Tal cual. Sí. Yo digo, la influencia de la hermana me parece muy negativa, porque actúa rencorosamente. Esa es mi opinión, ¿no? Aparte, ¿quién le eligió, Ricardo? ¿Quién Claro. ¿Quién le, digamos, a ella y a Santiago Caputo? A ninguno de los dos lo eligió nadie. Sí, al Congreso, más allá de que te guste o no te guste, fueron votados. Hay gente que ha sido votado. Me parece que ese es el camino, ¿no? El camino de acordar en el Congreso, de buscar, insisto, puntos. Hace falta más política. A Milei le hace falta más política. Le hace falta más francos. Claro. El tema es que yo todos los días pienso y repienso, es que como este era un outsider, que en 2 meses hizo un partido, 2 años, y ganó, las listas de los legisladores que ingresaron y la cobertura de cargos en la administración pública, y bueno, lo sorprendió. Por eso es que hay muy heterogéneo. Claro. Muy heterogéneo, sí. Un senador como este de San Luis que ha sido bochornoso, ¿no? No hay gente pura de él. No, bueno, él está hablando del purismo ahora, ¿no? Pero sí, ese es el tema. Bueno, Daniel, no tenemos más tiempo. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Agradezco a ustedes, que son siempre tan amables conmigo, y maravilloso el programa. Un placer un gran respeto por 2 grandes seres humanos, más allá de dos grandes. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos entonces en otra edición, y Roberto, nosotros nos reencontramos la próxima semana en este espacio en el que somos todos periodistas. Muchas gracias.